Desde el corazón de la ciudad de Montevideo comienza Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7. Conduce Daniel Fernández Corch, con la participación especial de Diego Alexandreasi. Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM de tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandreasi haremos de los próximos 60 minutos un recorrido por las distintas manifestaciones del arte. Nos acompañan como siempre Gladys Ledesma, Beatriz Marenco y María García Marichal, con sus columnas reflexivas, culturales, históricas. Columnas que cada semana nos enriquecen a todos. El programa Esto es Arte representa a la Asociación Uruguaya de Escritores. Una forma de escucharlo también puede ser ingresando a la página web que es www.fmciudadela.com.uy. Nos puedes dejar también un mensaje por WhatsApp al 099-337-877 o también escribirnos al correo electrónico programaestoesarte@gmail.com. Y recuerden que después el programa es subido a YouTube. Como les decía, Esto es Arte apoya a la Asociación Uruguaya de Escritores AUDE, difundiendo de esta manera todas las actividades que se realizan, tanto las que se emiten vía Zoom como las que se hacen presencialmente en el Ateneo de Montevideo, donde nos encontramos un jueves al mes. Desde allí nosotros difundimos a todos nuestros socios y por supuesto son invitaciones realizadas abiertas al público. El correo de la asociación es el siguiente, anoten allí: asociacionuruguayaescritores@gmail.com. Ingresamos ahora a la agenda cultural de Esto es Arte, donde les vamos a informar que, como siempre, siguen las presentaciones de distintos socios nuestros, como Graciela Mila con su novela El alquimista de Praga, Marta Estigarribia con la novela Amores dispares. Además, Marta Estigarribia está ahora siendo homenajeada en una feria que se realiza cultural en Jung, donde la feria misma le han puesto como nombre Marta Estigarribia, lo cual es un gran reconocimiento a su trabajo y un gran orgullo para todos nosotros, que la seguimos, que la queremos, que la acompañamos, que estamos allí siempre tratando de impulsarla, como así ella lo hace con todos nosotros, ¿no? Porque de eso se trata AUDE, ¿no? La Asociación Uruguaya de Escritores cuida mucho a sus socios, a sus amigos, y también tiene esta empatía, palabra tan de moda hoy, con todas las ramas del arte en nuestro país. También María Senatore sigue adelante con su poema Marea de Palabras. Paula Enoder sigue presentando Melodía Singular, un poemario también que ella, si bien vive en Alemania, realmente hace maravillas para impulsarlo en nuestro país. Sandra Rush, con su poemario también de Luces y Sombra, sigue presentándolo en varios lugares. Norma García Coirolo, también con su poemario Rumbo a Sirio, que es una antología personal que recoge lo mejor de su producción. También está Roberto Bennett con su libro de cuentos La Trinchera. María García Marichal, columnista, profesora, historiadora y amiga, con su libro Alter Ego, un gran libro también reflexivo. Les cuento que el jueves pasado se presentó también el libro La Luna de Pandora, un libro que reúne a 4 escritores como Daniel Barbiel, Gabriela Echenique, Gabriela Sabini y Sandra García. Ya pasados los anuncios, o sea, la agenda cultural de Esto es Arte, vamos a iniciar el programa con todos sus contenidos, pero antes me quedé pensando en una frase que acabo de escuchar de Federico García Lorca, que dice algo así como que el más terrible de los sentimientos es el de tener la esperanza perdida. Y realmente me conmovió porque vaya que es así, ¿no? Tener la esperanza perdida, dice Lorca, trata de la confianza en uno mismo, ¿no? De darse ánimo o de dar ánimo para alcanzar cualquier objetivo, incluso el de sentirse bien
el sentimiento de la esperanza genera una expectativa positiva sobre lo que vendrá. Hay libros que tratan este tema, el tema de la esperanza, ¿no? Y estoy pensando en libros como, no sé, El Loco, de Khalil Gibran, o Crepusculario, de Pablo Neruda. También un libro interesante es El Caballero de la Armadura, ¿no? O de la Armadura Oxidada, El Caballero de la Armadura Oxidada, que era de Robert Fisher. Y por supuesto el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, para recordar a un autor uruguayo. Pero es así, como dice García Lorca, ¿no? El más terrible de los sentimientos es el de tener la esperanza perdida. Así iniciamos entonces el programa de hoy, buscando la esperanza de distintas maneras. Y para eso damos la bienvenida a María García Marichal con Autores en Ciudadela, donde nos va a traer, vaya la autora que nos trae María García Marichal, porque no es nada más ni nada menos que doña Petrona Rosende, poeta y considerada la primer periodista argentina, ya que fundó allí su primer periódico, La Aljaba, una publicación dirigida a los hombres, ¿no? En el siglo XIX, con una propuesta que hacía hincapié en las necesidades de la mujer. Época dura para que una mujer como lo fue Petrona Rosende, se levantara a viva voz y reivindicara el derecho de la mujer. Entonces no era el feminismo, ¿no? O sea, reivindicaba los derechos de la mujer. Otra época, otros conceptos, pero en realidad Petrona Rosende fue la que empezó a acercar hacia estas tierras todas estas necesidades que ya en el mundo entero se estaban dando, y Petrona Rosende lo hizo desde acá. Pero para eso María de los Ángeles, María García Marichal, nos va a contar todo lo que debemos saber sobre Petrona Rosende. Adelante. Buenas tardes, amigas, amigos, ¿cómo están? A toda la gente de Ciudadela FM, a Daniel Fernández Corch, al programa de Esto es Arte, a mis compañeros y amigos de la Asociación Uruguaya de Escritores, un gran abrazo. Soy María García Marichal, en este segmento que llamamos Autores en Ciudadela. Hoy quiero incursionar brevemente con ustedes en el siglo XIX regional y en una mujer que trató de cambiar los parámetros de su género. Hablo de Petrona Rosende. Petrona Rosende nació en Montevideo el 18 de octubre de 1787 y falleció en la misma ciudad, se considera, según sus biógrafos, en el año 1863. Fue periodista y poeta, considerada la primera periodista argentina y por lo tanto la primera periodista de la región. En 1812 se casó con Agustín Sierra, con quien tuvo 3 hijos. Debió exiliarse con su esposo en Buenos Aires por los lógicos problemas políticos de las primeras épocas del siglo XIX, y en Buenos Aires fundó el periódico feminista La Aljaba, que se publicó por primera vez en noviembre de 1830 y que aparecía 2 veces por semana. Era editado por la Imprenta del Estado. Su lema era: nos liberamos de las injusticias de los demás hombres solamente cuando no existamos entre ellos. Es una de las mujeres que constituye la punta de lanza de un feminismo principalmente literario, artístico y de actividades sociales en la región. Del periódico La Aljaba se editaron 18 ejemplares nada más. Están físicamente en el Museo Mitre y están digitalizados también. Puede accederse a ellos en la biblioteca digital Trapalanda de la Biblioteca Nacional de Argentina. Cuando fundó La Aljaba tenía 40 años. El contenido se centraba en la instrucción de la mujer, por la que Petrona Rosende trabajó toda su vida. Para que la mujer pudiera independizarse y ser ella misma, una con su género, debía estar instruida, debía educarse. Además de la instrucción de la mujer,
defendía el rol de la mujer en la sociedad, un rol protagónico que en ese momento histórico no tenía. La posición de la mujer frente a los hombres, otro de los elementos por los que luchaba Petrona Rosende. En el periódico La Aljaba había, además de estas secciones que tenían por objeto llegar a las mujeres para que ellas lucharan también por su estatus social y cultural, tenía secciones de poesía, religión, comentarios sobre literatura, el arte y otros. Alberto Zunfelde habló muy bien de esta mujer, de su situación en el siglo XIX y la lucha en pro de la mujer. Francisco Acuña de Figueroa, el autor de la letra de nuestro himno nacional, escribió para ella: cuando con doble canción canta Safo al sol de mayo, hiere un eléctrico rayo las fibras del corazón. Tal numen y elevación doquier en sus versos brilla, que de Aganipe en la orilla gritó la turba confusa: ¿esta es la 10ª musa o la 8ª maravilla? Entre giros y figuras la veo elevarse al cielo, cual mira absorto el mochuelo el águila en las alturas. Allí las centellas puras robó al fuego celestial y exclamó joven mortal, con voz que las auras hiende: esta es Petrona Rosende, esta es la Safo oriental. La Safo oriental fue justamente uno de los nombres que se dio a esta mujer luchadora, a esta mujer realmente intensa que buscó ubicar a su género dentro del protagonismo en el Río de la Plata. Decíamos que publicó su poesía tanto en La Aljaba, aunque nunca firmó nada de lo que publicó en el diario. También la publicó en el Parnaso Oriental de Luciano Lira. Fue la única mujer elegida para publicar en el Parnaso Oriental. La crítica consideraba que era una poeta fina, delicada y que además tenía una estética particular. Se considera que es la primera poeta visual. Trata de que sus poemas, sus poesías, tengan una forma que pueda ser observada a primera vista como suya propia. Una de las cosas que destacó, por ejemplo, fue las mayúsculas en el comienzo de cada uno de los versos. En 1831 volvió a Montevideo. Allí se instaló definitivamente. Luchó en forma permanente por la mujer y por el lugar que debía ocupar en la sociedad, pero además, en los últimos años de su vida se dedicó a instruir a niñas, adolescentes y mujeres adultas. Se sabe muy poco de sus últimos años de vida, además de esto que quedó registrado, acerca de la dedicación a la instrucción. Fue una visionaria. Se afirma además que en 1863 se le otorgó una pensión por parte del Estado, pero fue muy poco después que falleció. Por lo tanto, se considera ese el año de su desaparición física. Voy a leerles ahora La cotorra y los patos, una crítica impresionante de Petrona Rosende, que es una fábula, en la que los hombres salen bastante mal parados. No olvidemos que estamos en el momento del inicio del feminismo en nuestro territorio y en la región. La cotorra y los patos, de Petrona Rosende. Una cotorra en su jaula recitaba el Evangelio, y unos patos que la oían estirando los pescuezos le dijeron muy furiosos: «Calla, cotorra, al momento. ¿Tú no ves que eres mujer y nadie te ha de creer eso? Habla solo de las cosas que son propias de tu sexo». La pícara, a carcajadas, manifestó su desprecio y, habiéndolos bien pifiado, le dijo en tono más serio: «¿Esos nadie serán hombres? Yo ya lo doy por supuesto. Pues vosotros, patos torpes, decid a esos caballeros que lo que yo hago, cotorra, lo hagan como hombres ellos. Que tengan vergüenza y callen, pues este pico parlero les ha dicho 1000 verdades que oscurecer no pudieron». Bueno, y el poema es un poco más largo, pero me gustaría que buscaran, como les decía, en la Biblioteca Digital Trapalanda, de la Biblioteca Nacional de Argentina, la digitalización de los versos de Petrona Rosende, que además de hacer crítica con sesgo feminista, fue una poeta fina y de alto vuelo. Además, escribió poemas patrióticos, intensos,
y fuertes. Amigas, amigos, nos encontramos en el próximo programa de Esto es Arte con Autores en Ciudadela. Un saludo afectuoso. Bien, nos quedamos reflexionando sobre lo hablado por María García Marichal y Petrona Rosende, realmente conmovedor, fuerte, esperanzador, como la frase de Lorca con la que iniciamos el programa, ¿verdad? Esperanzador. Damos paso entonces ahora a Gladys Ledesma con su segmento Ecos del Universo, donde Gladys siempre nos pone en una órbita de reflexión, hablando de universo, órbita de reflexión sobre conceptos, palabras comunes, pero que transmiten fuerza, emociones, experiencias, y allí es donde Gladys nos lleva a ese universo, su universo en Ecos del Universo. Hola amigos, aquí estamos en este segmento Ecos del Universo, junto a compañeros que valoramos muchísimo, y hoy quiero referirme a una frase de Charles Bukowski, escritor conocido como estadounidense, aunque nació en Alemania, y caracterizado por un estilo especial que algunos dicen que es un tanto agresivo, por lo cual lo consideran el representante de lo llamado el realismo sucio. Pero es muy buen escritor y profundo. Por eso quiero detenerme en una de sus frases que dice: tienes que morir varias veces para poder vivir de verdad. Y a su estilo lo dice en forma muy categórica y por supuesto con un gran contenido filosófico. Morir para vivir. Sin embargo, para nosotros la idea de vida y muerte son contrapuestas. Entendemos que estamos inmersos en un ciclo que implica nacer, vivir, morir, ciclo que cumplen todos los integrantes o elementos de la naturaleza. O sea, morir implica exactamente no vivir. Entonces, ¿a qué tipo de muerte se refirió Bukowski? Pues, si analizamos más detalladamente el ciclo de la vida, por ejemplo, de una flor, está compuesto por pequeñas muertes. Dentro de ella, un pétalo, una hoja, muere. Atraviesan constantes pequeñas muertes como elementos de transformación e incluso necesarios para que la flor transmita todo su esplendor, para ser realmente quien es. Y nuestro organismo físico, durante el proceso de lo que llamamos vida, sufre constantes transformaciones y muertes de células, de átomos, que dan lugar al nacimiento de otros. Pero también, en el aspecto mental, psíquico y emocional, sufrimos constantes transformaciones, ¿verdad? Son aquellas que van tejiendo nuestra personalidad, y en ese entramado ocurren hechos profundos a nivel interno, fuertes, que provocan lo que podríamos denominar filosófica o psicológicamente muertes internas. Esto es claro, por ejemplo, identificarlo cuando tenemos un desprendimiento forzoso de seres amados, en quienes nos sosteníamos y los identificábamos como causa de nuestro existir.
y esa ausencia nos hace caer en una especie de abismo que no sabemos cómo llenar y que, sin embargo, la vida de pronto nos sorprende y sentimos salir de tal vacío con hechos externos aparentemente casuales, pero que parecen tendernos una mano y darnos un nuevo sentido a nuestra vida. Pero también hay cambios internos que aparecen como pequeñas o grandes muertes que no se relacionan exactamente con el mundo exterior o con nuestras relaciones con el otro, con los otros. Son procesos puramente emocionales, espirituales, psicológicos. Por ejemplo, cuando nuestros sistemas de creencias, nuestros enfoques del mundo, nuestras ideologías caen, nuestros intereses o objetivos de vida se derrumban y sentimos esa muerte interna. Pues ese morir, sin embargo, lleva implícito, aunque en el momento no lo podamos ver, la posibilidad de la gran transformación. Es en ese vacío interno donde existe la posibilidad justamente de crear nuevos valores, permitir aflorar nuevos sentires, deseos, armar proyectos que nos permitirán emerger, renacer, pero enriquecidos, tal vez con un estado de conciencia más expandido, con más conocimiento de nosotros mismos, con un nuevo enfoque de la realidad. Y tal vez, incluso, luego de ese renacer, podemos llegar a concluir que antes de ese abismo, de esa caída sufrida, que consideramos una muerte, en realidad ya vivíamos como muertos. O no vivíamos de verdad. Un verdadero renacer nos permitirá sentirnos más vivos, usando las palabras de Bukowski, vivos de verdad. Ay, ay, morir, renacer, en fin, es el juego de la vida, queridos amigos. Un abrazo a todos. Continuamos en FM Ciudadela 88.7. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo recibimos a Beatriz Marenco con sus clásicas crónicas del camino. Un espacio donde Beatriz Marenco cada semana nos acerca a personas o personalidades que muchas veces desde el anonimato, con humildad y sin buscar ningún tipo de reconocimiento social, intentaron cambiar algo en nuestra sociedad, algo con lo que de a poco fueron impactando y fueron construyendo la realidad en la que hoy vivimos. Así que Crónicas del Camino en la voz de Beatriz Marenco. Estimados amigos de Esto es Arte, siempre el encuentro con ustedes es un placer y siempre en esa avidez de saber, en esa poderosa curiosidad que nos caracteriza, constatar las conquistas del pensamiento, ver la vida desde los orígenes, la realidad del hombre, esa tarea de superación también vigoriza la vida por innúmeros caminos. Por estímulos vocacionales nos toca correr por ese sendero que nos revela siempre una pristina luz dentro de las inquietudes del hombre y así nos envuelve en cada crónica del camino. Reflejos áureos comenzarán a adorar mis palabras hoy. El tono se vuelve oda, elevada y vigorosa, porque hablar de aquellos que lejos de su tierra natal, con recio espíritu emprendedor tomaron altura, perdieron terreno
y llegaron a elevarse otra vez es hablar de un oficio que llenó de encanto nuestro paisaje. A comienzo del siglo XX, aquellos industriales zapateros, embebidos de espíritu creador, fecundo y laborioso, delinearon varias generaciones y legaron de forma completa y acabada una historia, un ideal soñado y en lo mejor de su producción, lo más vigoroso y perdurable. Yo escribo y la verdad me dicta, decía Ramón de la Cruz como fórmula de su arte. Escribo para hablar de una firma que con finísimo talento fue proyectando el fulgor de su genio por el imperativo resultante también del compromiso, del amor y de la admiración, y ante la necesidad de presentar con orgullosa apreciación la historia de Calzado Siciliano, envuelta en cueros, hormas y tarugos de madera, llevada por el vértigo de aquellos pioneros, con el olor de ese tiempo, empezaremos a recorrer este camino, que tiene que ver con la firma familiar, la de mi bisabuelo, y cómo sus hijos siguieron el oficio. Y lo decíamos, iniciando el siglo XX, distinguidas firmas adornaron nuestro paisaje. Así, Calzado Sassi, pequeño taller familiar que luego se organizara como pequeña industria, y por antigüedad corresponde nombrarla, primero porque Carolina Sassi supo dignificar la humildad del oficio. Isabelino Siciliano, del que hablaremos porque me mueve el amor y el conocimiento. Pedro Vaca y compañía, Antonio de Paula, Juan Barceló, Ángela Zinari, y estamos hablando, amigos, de los años 1905 o un poco antes. Bueno, también Fábrica de Calzados La Central, Dermeneggian Hermanos, Francisco de Buono y compañía, Industria Lluvena Uruguaya, y seguro me están faltando, todos con sus características, con su genio y gracia, auténticos artesanos que supieron mantener la alta categoría del calzado, excelentes modelistas, teóricos y prácticos, diseñan, arman, cortan, y con pleno dominio de las máquinas culmina la operación. Sin duda, capítulo aparte, y ya lo veremos, será hablar de las hormas y tacos de madera, oficio manual, honrosa herencia que fuera caminando hacia los sistemas de fabricación mecánica. Capacidad de trabajo, ejemplo de voluntad, de tenacidad y la profunda creencia en el cumplimiento y también en la puntualidad. Comentar la ubicación de cada una es, como les decía, sentir el aroma de otro tiempo y recorrer esa legendaria época de la calle General Flores, la calle Melo, Colonia y Tristán Narvaja, la calle Asunción, Miguelete y Sierra, Presidente Giró y Pagola, Eduardo Acevedo, Islas de Flores, y así, amigos, podría seguir imaginando ese paisaje en donde floreciendo echaron las bases y tendieron augurales caminos hacia el futuro. Hoy son riego espiritual que me permiten compartir con ustedes sucesos y profundas sensaciones que será, por supuesto, un placer transmitir. Si el arte de cortar y perfeccionar un vestido no es cosa fácil, decía por entonces la revista española de calzado Moda y Línea, y que recoge la revista industrial en 1946, cuánto menos se podrá decir del arte de vestir bien un pie, obligándole a tomar una forma elegante, sin hacer sufrir esas extremidades, por supuesto. Y miren qué interesante este exquisito pasaje. No hay duda que la fabricación del calzado requiere, junto a la técnica, un gran talento artístico que constantemente ha de evolucionar adaptándose a la época y sobre todo a los tiempos actuales, de inquietud, de inconstancia, de volubilidad. Por eso vemos en cada estación del año nuevos modelos, con cortes variados y formas cada vez más raras, decía, avanzando o retrocediendo en lo que a estética se refiere, buscando la novedad siempre y la rareza para atraer al público exigente. Pero nadie se ha parado a reparar que el zapato es sencillamente el vestido de un simple tarugo de madera, de haya labrado, o sea, la horma, y que de la confección más o menos perfecta, de su originalidad, proporciones y líneas,
de la misma depende la gracia y elegancia del zapato. Amigos, verán, hay mucho para contar, un material de genuina significación. Por eso los espero en una semana. Les dejo un saludo cordial. Continuamos reflexionando, podría decirse, sobre lo hablado por Beatriz Marenco en Crónicas del Camino, sobre lo expuesto por Gladys Ledesma en Eco del Universo, y también en la reflexión pura de lo que fue la vida de Petrona Rosende, en la voz de María García Marichal, con autores en Ciudadela, como inició el programa de hoy. Y todo esto nos lleva a ver la vida de una forma diferente. Y todo esto que han escuchado, de alguna forma, tiene que ver con lo que los escritores recogen y su compromiso en sociedad. Por eso hoy y ahora, en palabras más, palabras menos, les voy a hablar sobre el escritor y la sociedad. Es así que podemos considerar que lo primero que un escritor debe tener en cuenta es que lo que vas a transmitir debe ser honesto, sincero, como dije recién. Y el resultado para el lector debe haber sido tratado también, no solo por el escritor, sino también por un profesional, un técnico de corrección de estilo. ¿Y por qué? ¿Por qué hago a veces hincapié en estas cosas? En esto que es muy importante, ¿no? Porque existen normas. Existe un conocimiento en el trabajo del lenguaje escrito que el escritor no conoce, puede no conocerlo, y aunque lo conozca, el escritor es un creativo, entonces no puede estar creando y teniendo en cuenta permanentemente todo lo que se debe manejar para después publicarlo. Aunque lo conozca y lo lleve adelante, nunca es perfecto. Nunca ningún libro es perfecto. Vamos a plantearnos esto que es una realidad. Pero el escritor tiene que separarse de la obra, porque está tan metido dentro de lo que está haciendo que es imposible ser objetivo, ¿no? El escritor, como dije, es un creador. Y si sabe o no sabe todas las reglas del lenguaje, si está o no está al día con todo lo que sucede, se pierde, porque está pendiente de la creación y no de ese detalle. Entonces eso es lo que tiene que dejárselo al técnico, ¿no? Como ocurre en todas las editoriales. Y por lo general tiene que ser un técnico que uno conozca, no se lo puede dar a un desconocido que no tenga ningún antecedente para él, ¿no? Tiene que haber una referencia, porque en realidad le está entregando su trabajo, le está entregando su vida. Entonces, si no sabe y se lo entrega a alguien que de repente no sabe tampoco, entonces todo el trabajo fue en vano. También ocurre que, aunque lo sepa, el escritor sepa de corrección, no puede autoengañarse, porque llega un momento en que el autor no es capaz de ver esos errores, porque los errores siempre están, como les dije, y uno lee lo que escribió tantas veces que llega un momento que uno empieza a no ver nada. Ese es el tema. Entonces necesariamente tiene que dárselo a alguien que sepa y a alguien que le tenga confianza. No puede ser un desconocido. Tiene que tener referencias, como dije hoy, ¿no? Esto es como si un psicólogo intentara analizarse a sí mismo. No lo puede hacer. Es como si un dentista se hiciera a sí mismo un tratamiento de conducto. No, por más que sepa la técnica, no va a poder trabajar dentro de su boca. Esto es lo mismo. O sea, se trata de asumir una postura ética. De eso se trata. De asumir un compromiso hacia sí mismo y obviamente hacia sus lectores. Si el escritor no tiene en cuenta que esto es la clave de su trabajo, entonces, bien, nada, lo que haga después puede ser tomado con demasiada seriedad, ¿no? Porque esto es muy importante. Quizá alguien no lo haya pensado, alguno de los que me está escuchando no lo haya pensado, pero es muy importante porque el mundo ha evolucionado en la escritura y cada vez se nota más un libro que ha sido tratado profesionalmente como el que no ha sido tratado. Se nota, no hay que leerlo para eso, solamente se mira, es así, Pero el escritor que vive en la realidad que le tocó adquiere además visibilidad o popularidad de acuerdo
a esa responsabilidad, a toda la responsabilidad, a la de su trabajo en todas las áreas. Y lo que diga en las entrevistas puede influir a alguien también. O en muchos casos le va a jugar a favor o en contra de la cultura en general. Un tema delicado, ¿no? Un tema que tiene, es como un cristal muy delgado, ¿no? Si se apoya algo en un cristal delgado con un peso exagerado, el cristal se rompe, se astilla, se quiebra. Y así sucede con el escritor y su propuesta, ¿no? Por eso tiene que ser tratado seriamente. Porque el escritor tiene, además, o va a tener una voz pública. Y el entorno es el que lo va a escuchar. Entonces, todo lo que diga tiene que estar bien fundamentado, cuidado. Y como dije al comienzo, obviamente que van a haber errores. Pero hay que minimizar todos esos errores. Porque también hay que tener en cuenta que un libro escrito por un humano y corregido por un humano, aunque hayan dos correctores en la obra, siempre algo se escapa. A último momento, en la corrección de prueba con la imprenta, siempre algo se va a alterar porque en algún momento, nunca es perfecto, ¿no? Pero ese es el sabor de todo libro. Pero una cosa son algunos errores o un error o pocos, ¿no? Pero una cosa son libros que están de principio a fin, que uno no puede avanzar porque es incomprensible, porque no hay una corrección ni ortográfica, ni ortotipográfica, ni de estilo. O sea, la sintaxis es un desastre. Bueno, entonces cuando una obra se presenta así, obviamente, aunque sea una buena idea, queda en eso, en la buena idea. El escritor tiene que ser, además, muy respetuoso de lo que hace, porque además de todo esto que les dije, el escritor que logra publicar lo que él piensa y cree sin ningún tipo de cuestionamiento es porque lo está haciendo en libertad. Entonces debe ser consciente en todo momento que es un privilegiado, porque no todos los escritores en el mundo pueden escribir con total libertad. El mundo tiene sus vueltas. Y si no, pueden preguntarle a Federico García Lorca, que hoy está siendo, digamos, la estrella invitada durante todo el programa. En el mundo presente se puede escribir con libertad en algunos lugares y en otros no tanto. Y en la historia está la prueba de cuántos escritores, artistas de todo tipo fueron fusilados por levantar una actitud que no era la que del otro lado se esperaba tener, porque era una molestia, porque era un insurgente, por lo que fuera. Entonces, escribir con libertad es un tema que hay que tener mucha conciencia y tenerle mucho respeto a la situación que uno está viviendo, ¿no? Así que, amigos, bueno, por acá, palabras más, palabras menos, creo que fui siendo claro con lo que es el compromiso del escritor y su obra, el escritor, su obra y su público. La entrevista con Daniel Fernández Corch. Continuamos en Esto es Arte y nos encontramos en FM Ciudadela 88.7. Recibimos ahora al escritor, músico y artista plástico Ramiro Guzmán, un creador que explora en todas las ramas del arte y además con una visión muy particular del entorno social. Bienvenido, Ramiro Guzmán, a Esto es Arte. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí. Ramiro, tú has transitado por distintos géneros literarios. ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿En la narrativa contando una historia o en la poesía expresando tus emociones? Hay momentos. En algún momento me sentí más cómodo en la narrativa. En estos tiempos me siento más cómodo en la poesía. Pero sí, es curioso, es como que la narrativa me está llamando otra vez, porque tengo ganas de escribir una novela de largo aliento, que es una novela que tengo conmigo mismo, porque todas mis novelas son cortas. Y la estoy buscando, ¿no? No la encuentro, pero la estoy buscando. Interesante, sí, a veces pasa eso, ¿no? Con todos los escritores.
Hay una novela llamada Resonancia que me llamó la atención porque lo que sucede allí es una tragedia, ¿no? Pero aún así lo que contás tiene un carácter filosófico, existencial y también poético. O sea, creo que Resonancia es una novela donde me gustaría saber qué es lo que estás buscando allí, una respuesta, o realmente estás compartiendo esas interrogantes planteadas con tus lectores. Las tragedias en mi trabajo aparecen en varias ocasiones, pero nunca aparecen en vano, siempre aparecen para tratar de hacer reflexionar o mostrar perfiles psicológicos de personajes o hacer reflexionar sobre la condición humana, tanto como facetas de comedia, porque es curioso, mi novela Espuma, que no es para nada una comedia, algunas personas las hace reír. Es una lectura que he recibido además de un lector que las hace reír. Interesante, ¿no? Bueno, viste que siempre el lector tiene una visión propia de lo que lee, decodifica a su manera, y eso, bueno, es la magia que tiene la escritura. Claro, es la magia, que cada lector es un mundo aparte. Sí. Te hago una pregunta, ahora me voy, porque vos sos multifacético, entonces me voy a la música. Por ejemplo, estuve escuchando una canción que se llama Ya me fui, que es una canción con una fuerte impronta de rock, ¿no? Muy fuerte. Sí. Esa la canta Daniel Sánchez, el bajista de los Traidores. Ajá, bien, muy buen tema, muy bien llevado. Y después, me voy a otro estilo, ¿no? Que es Mi Casa al Sol o Española, que son grandes baladas también, bellísimas e innovadoras. ¿Cuáles son tus raíces? Yo trabajo en las letras con diferentes compositores. Cuando me pongo a componer yo ahí soy más torpe y me quedo un poco atrapado en el rock y me considero más torpe. Prefiero cuando la música la hace otro, el resultado, ¿no? Y por ejemplo la canción española, la balada, la hace Andrés Romero, que es un gran baladista uruguayo, y verdaderamente la importa que el mérito creo que es de él, yo hice la letra, pero creo que el que logra la magia de la canción es él, ¿no? Dice, ¿cuáles son tus raíces musicales? Mis raíces vienen de muchos lados. De Uruguay, Mateo, Jaime. Bueno, Jaime de hecho fue el primero que me llevó al estudio de grabación. Claro. Hace muchos años de esto, ¿no? Cuando se estaba grabando La Margarita. Y Los Traidores también, en menor medida Los Tontos, mis raíces me refiero, ¿no? Sí. Del Uruguay, del mundo, YouTube, The Police, The Beatles, muchas cosas también, ¿no? Porque en casa sonaba Tchaikovsky, me acuerdo cuando era chico, yo escuchaba la zarzuela de Luisa Fernanda. O sea, la música es un universo vastísimo y uno se mete un poco de todo lo que lo va tocando, ¿no? Sí. Y decime... Sí. Es cierto que yo me fui animando a meterme en la canción desde la letra primero, ¿no? Y después, cuando me metí más como intérprete o como compositor, salvo con excepción de la canción Lorena, que es una canción que yo le hice a la mamá de mi hijo y que la quiero mucho esa canción. En el resto de las canciones soy el primer escéptico. O sea, hay gente que me gusta de esos trabajos, pero yo personalmente soy el más escéptico, ¿no? Decime una cosa, Ramiro, vos estás relacionado con todo el mundo creativo desde niño, ¿no? Cerca de... Claro, porque mi madre, siendo yo muy chico, Sí. quería que yo escribiera y me mandaba a la Biblioteca Nacional Infantil. Ajá. Y ahí hubo un concurso nacional de cuentos y yo me fui premiado, entonces ya desde ahí es como que me quedó la ganas de escribir. Y sí, o sea, ¿y siempre sentiste que estabas en el camino correcto o alguna vez lo dudaste? No, en líneas generales siempre me gustó lo que yo hacía.
O sea, no maridosamente lo que va a hacer, sino hacerlo, el trabajo de escribir. Siempre me gustó. Obviamente, a medida que uno anda, tropieza, el que tenga una canción de una tormenta, cantaba alguien, ¿no? O sea, no es fácil, el camino es un camino muy largo, es duro, pero es hermoso, vale la pena. Claro que sí. Tenés hay cuentos tuyos muy originales, muy originales. Hay uno que me gustó, todos son muy originales realmente, ¿no? Pero hay una historia que contás allí, creo que lo escribiste cuando eras también muy joven, que es cuando una tribu charrúa se pone a jugar al fútbol con los vikingos. Eso está genial, ¿no? O sea, es un cuento que da título a mi primer libro, que se publicó en 1988, yo tenía 16 años. Claro. Era la época más fresca de mi trabajo. Yo en esa época tenía una frescura para escribir que no recuperé jamás. Ya mi segundo libro, en algunos sentidos puede ser mejor o peor o más profundo o lo que quiera, pero ya no tiene esa frescura, y esa frescura yo no la recuperé jamás, salvo esporádicos pantallazos que tal vez se dan en las canciones. Ajá. Sí. Creo que Jaime una vez me decía que con los años uno pierde frescura y gana sabiduría. Yo no sé si gané sabiduría, pero sé que también se oscura. Ajá. Ahora vuelvo de vuelta a la música, ¿no? En el disco Ruina Amada, si no me equivoco, ahí te acompañan músicos de la talla de Hugo Fatoruso, Fernando Cabrera, Jorge Nasser, Samantha Navarro, que son referentes de la música de nuestro país, ¿no? Supongo que debe haber sido una gran experiencia para ti haber trabajado con ellos. Por supuesto, un gran aprendizaje, un gran crecimiento y un honor también, ¿no? Claro. Jorge Nasser es vecino mío. Ajá. Y hasta hoy cuando lo veo, es como que digo, qué bueno, hicimos una canción juntos y charlamos y para mí es como un sueño cumplido, ¿no? Claro. No, claro, porque lo que aportan allí es algo fantástico, ¿no? Aparte verdaderamente, el disco Ruina Más se trabajó muchísimo, lo empezamos a hacer con Mario Villagrán. Luego se sumó Nicolás Melo en mis estudios, se sumaron y después se sumó otra gente, mucho más gente que Fernando Cabrera, Jorge Nasser, Samantha Navarro y otras personas más. Y verdaderamente fue una experiencia bellísima, porque creo que de los discos uno de los que más quiero, si no el que más quiero. Sí, se nota que está muy cuidado, ¿no? Eso se nota, es un disco impecable. Sí, le pusimos mucho cariño y aparte Mario Villagrán supo surcir bien mis ideas, o sea, porque yo a veces me dejo ir por mis ideas y no me mido bien. Como consecuencia de mi manera de trabajar, y Mario supo pulir, y después el aporte de Jorge fue excelente, de Samantha fue muy bueno, de Fernando ni hablar, entonces fue una experiencia bellísima. Y el tema que hicimos con Hugo, que fue como la feliz de arriba de la puerta, porque eso no estaba pensado y salió en un momento y quedó, y bueno, buenísimo. La verdad que sí. Has convertido tu casa en un espacio cultural, yo digo que aparece con vida propia, ¿no? ¿Cuál es el motivo? El motivo en su momento fue expresarme en la casa. Ya que era una casa grande que se podía expresar cosas, como le fui dando vida propia, un poco así, expresándome. Hoy por hoy la casa está con la vida propia cultural de siempre, pero con algunas dificultades propias de los años, ¿no? La casa ya tiene más de 100 años y hace falta o reestructurarla o ver qué se hace con ella, por eso, porque la casa está vieja, ¿no? Y aparte, yo mismo, como tengo mi hermana viejita, vengo más a dormir a la casa de mi madre, entonces la tengo un poco abandonada a la casa. Y tengo que tomar la resolución
de apostar de vuelta a la casa o venderla e ir a otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero tiene ese espíritu la casa porque es un escenario que lo usás vos para tus proyectos o también era un escenario o es un escenario para impulsar a otros. Ha impulsado a muchos porque en esa casa funcionó el estudio del cordón. En el cual se grabó mi mamá, pero además grabaron muchos músicos. Bueno, de hecho, grabó Jaime Arroyo, grabó gente, Julio Fatoruso, Mariana Indio, Clamagnone, o sea, han grabado gente verdaderamente, hasta Pedro Aznar llegó a grabar ahí. Entonces es un estudio con mucha vida. Sí, mucha historia. Está arraigada a la casa, por eso es que no cuesta tanto desligarme de ella. Porque ahí pasaron muchas personas, también incluso han tocado bandas, había un evento como Insomnio. Uh-huh. O sea, ha sido no solo de mi trabajo, sino de varios trabajos, ha sido de una casa que tiene luz propia, ¿no? Sí, una gran historia además, ¿no? Una gran historia. Claro, una gran historia. Que viene de antes, porque ya de antes iba Alberto Castillo a visitar a mi viejo, cuando mi viejo vivía ahí hace mucho tiempo atrás, iba Alberto Castillo, o sea que ahí ya había el nexo con el arte, ¿no? Claro que sí. ¿Tu papá era periodista, puede ser? Sí, mi padre es periodista. Claro. Sí, tiene la historia tiene tu casa. Sí. Tiene mucha historia y verdaderamente por eso a veces yo digo, antes de deshacerme de esto me lo pienso muy bien. Claro. Pero también está el futuro, no solo es el pasado en la vida. Sí, desde luego que sí. Tenés cerca de 30 libros o más libros publicados, muchísimos libros. Sí, hay demás también, ¿no? O sea, con el paso de los años uno no los valora a todos con el mismo cariño, ¿no? Pero he publicado mucho y no me arrepiento de haberlo hecho porque de todo me quedó un aprendizaje. A veces los libros que uno más quiere son los que más quiere la gente. También. Eso pasa. Uh-huh. ¿No? A veces uno ama con mucho cariño algunos trabajos que para la gente pasan más desapercibidos y hay otros que la gente consume con más avidez y uno dice, esto no me gusta tanto, ¿no? Sí. Y decime, ya que abarcás tantas cosas, ¿no? Como la música, la escritura, la pintura. Yo sé que me dijiste recién al comienzo que era por momentos, pero ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Dónde fluís más? Yo me siento más cómodo siempre en la literatura, pero la música es algo que desde que está me llama y es como que cada vez más. Es inevitable, o sea, la última vez que nos presentamos en la sala Candacuá, yo hice 3 citarrosas, a ver si me fue a Candacuá, y pasaron cosas, pero esto me llama y voy, me explico. Perfecto, seguimos. Ramiro, te agradezco estos minutos conversando contigo. Creo que hay mucho más todavía para explorar en tu vida artística, así que probablemente volvamos a hablar. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Para mí fue un gusto muy grande estar contigo. Un saludo muy grande a toda la audiencia y un abrazo. Gracias, Ramiro. Un artista uruguayo completísimo y además muy original. Creo que eso ya es motivo de admiración. Cerramos el programa de hoy en esta entrevista con Ramiro Guzmán. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes en otra nueva emisión de Esto es Arte desde el corazón de la ciudad de Montevideo. Adiós. La entrevista con Daniel Fernández Corch.
Hemos llegado al final del programa de hoy y siempre con la sensación de que lo hayan disfrutado, así como lo hemos hecho nosotros durante estos 60 minutos. Así que agradecemos a todos los artistas que hoy nos han acompañado, aquellos que están en el presente, aquellos que hacen las columnas, porque también son artistas, y aquellos que hemos homenajeado, y aquellos que hemos recordado. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo te decimos abur, chao, adiós, hasta pronto. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corgi, junto a Diego Alexandre Assi, María García Marichal, Beatriz Marenco y Gladys Ledesma, y también junto a nuestra operadora estrella, Esther Ferreira, les decimos que tengan un muy buen viernes, un muy buen fin de semana y hasta pronto. Nos reencontramos la próxima semana en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando.